Y bueno, pues he tenido la suerte de que, como os decía, de que mi hijo se vaya en el mes de enero y febrero a hacer las prácticas al Pereira Rosell. Yo quería que fuera al Hospital de Casa Galicia, pero por temas burocráticos resulta que el convenio que tiene el hospital donde está él en Bilbao tiene convenio con el Pereira Rosell y lo obligan a ir allí, lo cual no quiere decir que en cualquier momento se deje caer por ahí, porque sé que Alberto le va a echar una mano. También os mando un saludo muy especial de Antonio Rodríguez Miranda, el secretario general de Migración, que por circunstancias de su trabajo no ha podido acompañarnos. En principio me dijo que sí, que iba a estar conectado, pero me llamó esta tarde para decirme que iba a ser imposible. Me pidió, por favor, que os mandara un afectuoso saludo. Tengo una amistad con él también muy bonita, al igual que tengo con Alberto Iglesias. Me consta que Antonio es una persona muy preocupada por las comunidades gallegas en el exterior, que le encanta que llegue nuestra cultura hacia vosotros, y por eso me encargó que hiciera todo lo posible por agradaros un poquito la vida, ¿no? Bueno, pasando ya, dejando la intro, este pequeño comentario, paso ya a lo que nos atañe ahora, que es la historia de los Caminos de Santiago. Y me agrada mucho el haber oído a Alberto decir los Caminos de Santiago, porque hay una gran tendencia a referirse al Camino de Santiago. Y Alberto lo ha dicho perfectamente, los Caminos de Santiago. Y esto es una de las ideas que yo quiero que os llevéis claras en mi charla. Tenemos que referirnos siempre a los Caminos de Santiago y no al Camino de Santiago. Y os voy a explicar por qué. Bien, ¿cómo vamos a estructurar la charla? Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción, luego os voy a contar la historia, cómo surgen los Caminos de Santiago, haciendo una especial referencia al más importante de ellos, que es el Camino de las Estrellas, que es el camino francés. Y por último, pues si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues abierto a cualquiera de ellas. Voy a ser breve, más o menos en torno a 45 minutos, y a partir de ahí me preguntáis lo que queráis. Bien, haciendo un poquito la introducción de lo que es el Camino de Santiago, os voy a explicar lo que me pasó a mí con el Camino de Santiago, por qué yo me enamoré del Camino de Santiago. Es una historia muy, muy bonita que yo creo que merece la pena escuchar. Yo era una persona que me dediqué toda la vida hice deporte, me considero una persona plurideportista, he hecho un montón de deportes, no he sido campeón en nada, he hecho mis cositas, he ganado alguna que otra carrera, alguna que otra competición, pero nada importante. Eso sí, he participado en todo lo que he podido. He hecho montaña, submarinismo, bicicleta de carretera, bicicleta de monte, todo lo que se me ponía por delante lo he practicado. Y bueno, pues en alguna ocasión he hecho alguna cosilla, llegué a participar en una prueba del Campeonato del Mundo de bicicleta, y hasta ahí. El caso es que yo me he dedicado al mundo de la banca, pero mi formación es como maestro especializado en la rama de historia. Y el tema de los Caminos de Santiago, pues evidentemente como un estudioso de la historia, pues siempre me interesó, pero nunca lo había hecho, más que lo conocía virtualmente por mis lecturas, nada más. Nunca lo había hecho presencialmente. El caso es que, de repente, después de una competición que tuve en León, concretamente, pues un grupo de amigos que venía conmigo, estábamos comiendo y me dijeron: oye, Alberto, ¿por qué no hacemos el Camino de Santiago? Y dije: bueno, pues encantado. Para mí es una experiencia que tengo pendiente de llevar a cabo y me encantaría. Bueno, pues éramos 10 y ya sabéis cómo son estas cosas. Cuando estás en un momento de euforia, todo el mundo se apunta. Bueno, el caso es que nos apuntamos 10 y yo fijé la fecha en el 12 de octubre. Estamos hablando del mes de julio. Y como suele pasar en estas ocasiones, pues a medida que avanza el tiempo, la gente se va descolgando. A mí esas cosas me duelen mucho porque considero que cuando una persona se compromete, el compromiso o se rompe por una causa muy, muy fuerte o hay que respetarlo. Y el caso es que, faltando 2 semanas, me quedé solo en este compromiso. Entonces, pues decidí que me iba a hacer el camino yo solo. Y así fue. Me marché a Roncesvalles, me llevó un amigo, un gran amigo mío que conoce también a Alberto Iglesias, Guillermo Díez, me llevó en su coche hasta Roncesvalles, en la frontera con Francia, y durante el camino llamé
por teléfono a una amiga mía, una gran amiga mía, que es catedrática de Historia en la Universidad de Valencia, y hablé con ella para decirle que iba a empezar el Camino de Santiago, y cuál es mi sorpresa, que la noto muy triste, y le pregunto qué es lo que le pasa. Y bueno, pues lo que nos pasa, lo que le pasa a mucha gente, que tenía una preocupación enorme porque tenía un bulto en una zona del cuello y estaba muy preocupada porque estaba pendiente de las pruebas. Bueno, el caso es que yo, imaginaos que me quedé triste con esta noticia, y cuando llegué a Roncesvalles, yo tenía planificado hacer mi camino en 13 días, pero decidí que lo iba a hacer en 9, y que le iba a dedicar ese esfuerzo a María José, porque sé que el camino, uno de los componentes que tiene, como vais a ver más adelante, es la energía que tiene el Camino de Santiago, concretamente el francés, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues si esto es verdad, yo quiero hacer un esfuerzo grande y quiero dedicárselo a María José, para que esto no se quede en nada. Bueno, así fue que empecé, y son 900 kilómetros, me salían pues casi 100 kilómetros diarios. El caso es que fui cumpliendo mi promesa día a día, y de repente llego a Astorga, me quedan 3 etapas por hacer, voy cumpliendo los pronósticos, llego a Astorga y cuando me hospedo, salgo a cenar algo. El caso es que la cena me sentó mal, algo estaba en mal estado, y pasé una noche horrible, una gastroenteritis tremenda, y al día siguiente, bueno, pues como pude, llegué hasta Cacabelos. Cacabelos ya está en la provincia de León, y fui aguantando como pude, y al día siguiente llegué hasta Sarria, muy mal, y al día siguiente me quedaban, era el 9º día y el día que tenía que cumplir la promesa. O sea, tenía que llegar a Santiago el 9º día, y yo estaba en el 9º día y con esa situación. Me quedaban por delante 116 kilómetros. El caso es que cuando llegué a Arzúa, quedaban 40 kilómetros para llegar a Santiago, y ya las fuerzas me fallaron, no daba más de sí. El caso es que me acerqué a un pequeño hotelito, eh, como pude, me bajé de la bicicleta porque realmente me faltaban las fuerzas, y pedí una habitación, me duché, me acosté a las 5 de la tarde, y llamé a mi mujer y le dije, mira, vente mañana a buscarme porque ya no soy capaz de seguir. Me faltan las fuerzas porque me ha pasado, etcétera, etcétera. Bueno, pues no te preocupes, que mañana te voy a buscar. El caso es que después de 3 horas en la cama, en ese duerme vela, pensé que no podía fallarme a mí mismo y que tenía que hacer un esfuerzo. Y así fue. Me puse, era el mes de octubre, ya era de noche, llovía muy fuerte, me puse un foco en la cabeza y me lancé a la carretera. El caso es que llegué a Santiago, a la Plaza del Obradoiro, a las 11:45. Es decir, por 15 minutos cumplí mi promesa. No os podéis imaginar la emoción que sentí cuando me planté delante de la catedral, yo solo, no había nadie, y con esas luces tan bonitas, tenues, lloviendo. Ya sabéis que aquí dicen que la lluvia es arte, y realmente eso fue muy emocionante. La emoción se multiplicó cuando llamé a María José, le dije que había acabado, y ella me dijo que le habían dado los resultados y que le habían dado positivos, que no había ningún tipo de peligro. Entonces, bueno, pues yo creo que aquella sensación os podéis imaginar lo que yo viví, ¿no? Fue espectacular. Y en ese momento me prometí a mí mismo que yo iba a hacer todos los caminos de Santiago que cruzan la península ibérica. Bueno, a todo esto convencí a María José, a esta mujer, la convencí para que hiciera el Camino de Santiago. Le dije, me debes una y tienes que hacer el Camino de Santiago. Pues efectivamente, es una mujer, no es una atleta, una mujer más bien endeble, pero al año siguiente ella hizo el Camino de Santiago en el mes de agosto, le llevó 35 días más o menos, y yo quiero leeros, para terminar esta pequeña introducción, os quiero leer el mensaje que ella me mandó cuando remató su viaje, cuando llegó a Compostela. Habíamos quedado en que me iba a llamar para que yo la fuera a ver allí, pero no me llamó. Ella se volvió a Valencia y desde allí me escribió. Y dice así, el mensaje que me mandó.
Buen camino. Qué maravillosa frase la que me dijiste cuando me despediste en aquel momento. Hasta llegar a Santiago no la entendí en toda su extensión y qué razón tenías. Acabo de terminarlo y todavía estoy imbuida de la magia de esta experiencia. Espero que me dure lo máximo posible. Así que no quiero dejar pasar ni un minuto más sin darte las gracias por haberme convencido con aquel. Es una de esas sensaciones que gente como tú y como yo debemos tener al menos una vez en la vida. Y desde luego que las he tenido, sobre todo el orgullo de haber alcanzado la meta, haber tomado contacto con las cosas importantes, la mayoría de las veces cosas pequeñas, y que a día de hoy siento muy pocas ganas de tener y muchas ganas de ser. Tal como me aconsejaste, lo viví con lo justo y compartiendo, lo que me hizo sentir totalmente libre y plenamente satisfecha de mi esfuerzo. De nuevo, Alberto, muchísimas gracias por haberme empujado a hacer algo con lo que era muy escéptica. Bueno, esto forma parte de mi historia con el Camino de Santiago y por eso lo he plasmado en la contraportada de mi último libro, que luego os enseñaré. Bueno, pues esta es la historia de cómo me enamoré del Camino de Santiago. A partir de ahí hice todos los caminos de Santiago y Mauricio, si pones por favor la foto 2, te lo agradezco. Este fue este fue el primer Camino de Santiago. Como podéis ver, llevaba una camiseta que ponía por ti y es una foto que guardo con gran cariño y que se la regalé a ella y la tiene enmarcada en su casa. Bueno, pasamos a Mauricio, la foto 3 y 4, que si me las puedes poner a la par, te lo agradezco, que se puedan ver a la par. Bueno, pues una vez que recorrí los 7 caminos de Santiago que cruzan la península ibérica, pues imaginaos, la experiencia fue muy bonita, me documenté muchísimo y fruto de ello, pues escribí un libro que lo tenéis a la izquierda, que se titula Crónicas de un bicigrino. Ese libro recoge la historia del Camino de Santiago y la segunda parte recoge mis experiencias a lo largo de los 7 caminos de Santiago. Pero sucedió que soy una persona que me considero bastante perfeccionista, entonces consideré que la historia que estaba contando sobre el Camino de Santiago no era la verdadera historia y tenía que investigar más. En total, que me puse a trabajar otra vez y lo que hice fue, durante 4 años, estuve investigando a fondo sobre el Camino de Santiago, ¿vale? Porque lo que muchos de nosotros conocemos es lo que nos cuenta la Iglesia Católica, ¿no? Todo basado en la tradición, pero evidentemente hay que tener también en cuenta otra cosa que es el rigor histórico. Entonces, en lo que me empeñé es en escribir un libro que combinara la tradición santiaguista, la tradición devota, la tradición cristiana, que maridara perfectamente, que combinara perfectamente con el rigor histórico, sin necesidad de enfrentar una cosa con la otra. Bueno, pues ese libro es el que tenéis a la derecha, donde se ve un caballero de la Orden de Santiago. El libro se titula Iter Santi Jacobi, que es uno de los nombres que recibió el Camino de Santiago de francés durante el medievo, y era un libro enorme en cuestión de información y de tamaño, que posteriormente le dediqué un año a sintetizarlo para que su lectura fuera agradable a cualquier persona. Un libro excesivamente extenso y excesivamente técnico nunca es agradable para todo el mundo. Lo que buscaba es que este libro llegara a todo el mundo y todo el mundo pudiera conocer qué es en realidad el Camino de Santiago. Y después lo que hice, como bien dijo Alberto ahí, pues fue sintetizar este libro en un libro dedicado a niños, que es el que veis ahí, El Camino de las Estrellas, con unos dibujos muy bonitos, que es un libro de 16 páginas donde le cuento a los niños con ilustraciones qué es el Camino de Santiago. Es decir, me he comprometido a divulgar esta bonita historia tanto a los adultos como a los niños y en eso estoy empeñado. En eso estoy empeñado. Por eso, pues últimamente estoy dando charlas en colegios, estoy dando charlas en residencias de la tercera edad, estoy dando charlas por videoconferencia como estamos haciendo ahora, etcétera, etcétera. Todo de una manera desinteresada y colaborando con la Xunta en este sentido, porque evidentemente es algo de lo que uno no se puede lucrar, de transmitir el conocimiento a los demás. Bueno,
Pasando ya a lo que es la historia de cómo surgen los caminos de Santiago, y nos vamos a la foto 5, si haces el favor, Mauricio, pues os contaré que... Foto 5, si haces el favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues os voy a contar un poquito cómo surgen los caminos de Santiago. Es una historia muy interesante. Bueno, todos conocemos lo que es la Biblia. La Biblia es un libro histórico compuesto por dos libros que son el Viejo y el Nuevo Testamento, y por lo tanto la Biblia se considera un libro histórico. Se considera un libro hecho con rigor histórico. En ella se nos narra cómo Jesucristo conoce en el lago Genesaret, en Palestina, a dos hermanos, a Santiago y a Juan, que a la postre son conocidos como Santiago el Mayor y Juan el Evangelista, a los que Jesucristo, es una curiosidad muy bonita, les apoda los Boanerges. Los Boanerges, traducido al español, significa hijos del trueno. Le llamaba así porque eran dos hermanos muy impetuosos. Entonces Jesucristo les tenía el apodo de los Boanerges, los hijos del trueno. Bueno, pues ellos dos decidieron conjuntamente con otros 10 discípulos seguir a Jesucristo, hasta que conformaron un grupo de 12 apóstoles y convivieron con Jesucristo hasta su muerte. Bien, la Biblia nos narra perfectamente la vida de Jesús de Nazaret y el nacimiento del cristianismo, pero sucede que en la Biblia, dentro de lo que es el Nuevo Testamento, hay un libro que se llama El Hecho de los Apóstoles, que increíblemente nada nos cuenta de la historia de los 12 apóstoles, salvo de Pablo y de Pedro. Nos cuenta ciertas cosas de Pablo y de Pedro, pero del resto de los 10 apóstoles, incluido Santiago, no nos cuenta absolutamente nada. Por lo tanto, nada sabemos acerca de los supuestos viajes de los apóstoles predicando por el mundo. Es algo que desconocemos totalmente. En lo que respecta a Santiago el Mayor, al apóstol, bueno, sabéis que había Santiago el Mayor, le llamaban Santiago el Mayor porque había otro apóstol que se llamaba Santiago, que era Santiago el Menor. Santiago el Mayor es nuestro apóstol Santiago. Bueno, pues en lo que respecta a Santiago, a nuestro apóstol Santiago, pues se cree, históricamente nadie lo pudo demostrar hasta la fecha, pero se cree que viajó a Hispania, y digo Hispania porque en aquel momento España estaba invadida por los romanos y se llamaba así, se llamaba Hispania. Se cree que embarcó en Jaffa, en Palestina, en un carguero que venía hasta la península ibérica, que desembarcó en la zona de Andalucía y que subió predicando la doctrina cristiana por Portugal, que en aquel momento se llamaba Lusitania, que también estaba en poder de los romanos, y que llegó a Galicia, que en aquel momento, también en poder de los romanos, se llamaba Gallaecia. Aquí estuvo predicando durante un tiempo, hasta que ya se desplazó hacia la zona de Zaragoza, que en aquel momento era Caesar Augusta, donde dicen que se obró el milagro de la Virgen del Pilar, y desde ahí se fue hacia la zona de Valencia, donde embarcó y regresó a Palestina, y allí lo apresó el rey Herodes Agripa, que era el prefecto romano, y lo ajustició y lo degolló. Se murió degollado en el año 43 después de la muerte de Jesucristo. Bien, a partir de la muerte de Santiago no se sabe absolutamente nada más sobre su historia. Pero sucede, fijaos, que tienen que pasar nada más y nada menos que 8 siglos, casi 8 siglos, desde el año 43 después de Cristo hasta el 813, que sucede que nos cuenta la tradición santiaguista, nos cuenta que en ese año, en el 813, sucede algo milagroso. Sucede que un pastor llamado Payo ve que en un monte, en un túmulo, un monte que se llamaba Libredón, están cayendo de noche unas luminarias, unas pequeñitas estrellas, y señalan siempre ese túmulo. Bueno, pues este hombre se va al lugar donde estaba el obispado de Galicia, que era un pueblo que se llama Iria Flavia, aún se llama así, Iria Flavia, que está al lado de Padrón, y allí es donde estaba el obispo que se llamaba Teodomiro. El obispo, cuentan que efectivamente se va allí, comprueba que eso es verdad, que hace un retiro espiritual y que unos ángeles le hacen una revelación de que ahí se encuentra
enterrado el cuerpo del apóstol Santiago. Bien, el caso es que el obispo se va con una gente allí, desbrozan el lugar y efectivamente se encuentran con una tumba que es un arco de mármol con dos tumbas al lado, que ya os explicaré después de quién eran esas dos tumbas. Bueno, automáticamente el obispo Teodomiro se marcha a la corte en Asturias. Estamos hablando de un momento en el que, si os fijáis, donde pone Oviedo, de esa línea para abajo, todo el territorio español estaba invadido por los árabes. Solo quedaba un reducto cristiano en la zona asturiana, que era el reino Astur. Entonces, el obispo Teodomiro se marcha a comunicarle al único rey cristiano que había en esos momentos en la península, que era Alfonso II, le va a comunicar que efectivamente está pasando eso. Bueno, pues el rey se marcha desde Oviedo hasta el Monte Libredón, el Monte Libredón, que era donde estaba ese túmulo, donde estaban cayendo esas estrellitas, y efectivamente llega allí y dice que aquellos son los restos del apóstol Santiago, y bautiza a ese lugar, le llama Campus Stellae, es decir, campo de las estrellas. De esas, aprovechando que ese suceso de que caían unas estrellas allí, le denomina Campus Stellae, que en latín significa campo de las estrellas. Bien, pues en estos momentos esta noticia se empieza a extender por toda la península y por toda Europa. Toda Europa era la devoción cristiana estaba muy arraigada y esta noticia se extiende como la pólvora. En esos momentos había dos lugares de peregrinación, que eran Jerusalén y Roma, y de repente aparece un tercer lugar, que es Santiago de Compostela. Bueno, creo, ya un poquito entrando en el rigor histórico, creo que a ninguno de los que me están escuchando se nos escapa que en aquel momento era imposible demostrar, al igual que sería hoy imposible también, demostrar que los restos enterrados en Compostela eran los del apóstol Santiago. No habría en aquellos momentos, ni hoy, tendrían armas científicas para demostrar que aquellos eran los restos de Santiago Apóstol. Eso es algo a lo que todos llegamos, ¿no? El caso es que hubo un reconocimiento inapelable por parte del rey Alfonso II, que era el único monarca cristiano, y hubo también un reconocimiento inapelable por parte de la Iglesia Astur. Y desde el punto de vista político, religioso, tenemos que entender esto motivado por dos circunstancias. La primera, porque con esta noticia el rey Astur Alfonso II lograba conseguir un importante icono religioso para liderar la reconquista a lo largo de toda la península ibérica, es decir, lograr echar a los árabes otra vez hacia África y recuperar toda la península ibérica para la cristiandad. Daos cuenta que en aquellos momentos, y lo siguen haciendo ahora, los musulmanes luchaban por un icono religioso que era Mahoma y Alá. Nosotros en ese momento no teníamos un icono, y necesitábamos un icono. Y Alfonso II lo encontró en el apóstol Santiago. De hecho, sabéis que a Santiago, a posteriori, se le conoció como Santiago Matamoros. Yo creo que a nadie se le escapa que ningún santo se puede dedicar a matar a sus semejantes. Bueno, evidentemente fue un tema político y religioso, independientemente de que podamos creer o no en que esto ha sido así. Eso es un hecho innegable. Bueno, hasta aquí todo perfecto. Pero de repente, tanto el monarca, el rey Alfonso II, como la Iglesia habían solucionado su problema, pero se encuentran con un grave problema. Y es que, de repente, no existen datos fidedignos de la historia de Santiago ni de su paso por Galicia. Es decir, hay 8 siglos desde su muerte hasta que se encuentran sus teóricos restos, 8 siglos en los que no se sabe nada de la vida de Santiago. Entonces, la Iglesia, claro, se encuentra con el tremendo problema de que tiene que dar respuesta a la cantidad de peregrinos que acuden a Santiago de Compostela para visitar los teóricos restos del apóstol.
Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Que es quien tenía el problema de justificar esto. El rey ya tenía solucionado su problema, que era que tenía un icono ya para guerrear. Pero la Iglesia tenía que darle respuesta a todos los peregrinos que venían a Compostela. Y tenía que darle respuestas coherentes, no podían ser de cualquier manera. ¿Qué hizo la Iglesia? Como no tenía base histórica, recurrió a una cosa que se llama las narratio. Las narratio son narraciones basadas o sea, no tienen base histórica, están fundamentadas en la tradición medieval. Entonces tuvo que recurrir a eso para confeccionar, para fabricar lo que se conoce como la narratio jacobea, es decir, una historia sobre el apóstol que no puede ser verificada, ni puede ser verificada a día de hoy por el rigor histórico. Pero bueno, ellos crearon una historia y esa historia ha perdurado. Lo cierto es que ha perdurado hasta nuestros días. Bueno, ¿qué pasó con la narratio? ¿Qué nos cuenta la narratio? Bueno, la narratio nos cuenta que en el año 43, después de ser degollado, os la voy a contar porque a mí me encanta, es más una leyenda que una historia, pero que os va a dar idea de cómo confeccionaron esta justificación. Bueno, pues dice la narratio que nada más degollado el apóstol Santiago, que sus dos discípulos más allegados, que se llamaban Atanasio y Teodoro, que lo suben a una barca, se vienen desde Jaffa, en Palestina, pasan por el estrecho de Gibraltar, suben por la costa de Portugal y se internan en la Ría de Arosa y remontan toda la Ría de Arosa, remontan el río Ulla, remontan el río Sar y llegan a una ciudad que en algunos libros aparece, en algunos documentos aparece como Visiria, y que a base de profundizar en este tema he llegado a la conclusión de que Visiria fue el nombre que derivó en Iria Flavia, que era donde estaba el obispo Teodomiro. El caso es que llegaron allí, la tradición dice que lo desembarcaron, que lo posaron en una losa de piedra, que la losa de piedra lo envolvió y se convirtió en un sarcófago, que ellos, los dos discípulos, le fueron a pedir permiso a la reina del lugar, que se llamaba Lupa. La reina no quería entrar en ese juego, los mandó junto al prefecto romano que mandaba en aquella zona, y el prefecto romano los apresó, los metió en la cárcel. Bueno, ellos lograron escapar, dice la leyenda que los romanos los persiguieron y que llegaron a un puente Maceiras, que cuando ellos pasaron se cayó ese puente y no pudieron apresarlos. Bueno, ellos volvieron junto a la reina Lupa, la reina Lupa seguía sin creerse su historia, los manda, ellos le dicen que necesitan un carro y dos bueyes para llevar el sarcófago para hacer el enterramiento del apóstol, y ella le dice que tiene dos bueyes, pero que tienen que ir al monte Illinizus, que es el actual Pico Sacro, sin decirles que en el camino se van a encontrar con un dragón que tiene atemorizada a toda la zona. El caso es que los dos discípulos vencen al dragón y se traen a los bueyes, y esta reina, la reina Lupa, viendo que lo que habían conseguido, ese milagro de vencer al dragón y de regresar con los bueyes, pues se convierte al cristianismo y les da permiso para llevar el sarcófago en el carro con los bueyes. El caso es que se marchan con el carro, con los bueyes, con el sarcófago encima del carro, y de repente los bueyes hacen un alto y coincide que ese alto es en el monte Libredón, donde antes os contaba que caían esas estrellitas, ¿no? Bueno, pues ellos entendieron que el hecho de que no quisieran seguir los bueyes caminando quería decir que ese era el lugar donde tenían que enterrarlo. Efectivamente, allí lo enterraron y ellos cuidaron de la tumba del apóstol hasta que se murieron también, y ellos fueron enterrados uno a cada lado de la tumba del apóstol. Por eso os decía que existían dos tumbas al lado de la del apóstol. Esa es la narratio jacobea. Bueno, como ya os dije, la noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por toda Europa y de repente miles y miles de peregrinos acuden a Compostela, lo que provoca que vayan surgiendo diferentes caminos de Santiago. Como veis ahí en ese mapa, el primer camino que surge es el camino que va desde Oviedo,
se llama Camino Primitivo. Es el camino que va desde Oviedo a Santiago de Compostela. ¿Por qué se le llama el Camino Primitivo? Bueno, pues se llama el Camino Primitivo porque es el primer camino de Santiago que se hizo, que fue el camino que hizo el rey Alfonso II cuando lo llamó el obispo Teodomiro. Posteriormente, los peregrinos acudían a Santiago por el camino que veis en verde, que recorre la costa norte de España. ¿Por qué? Porque el resto de la península estaba invadida por los árabes y evidentemente no podían entrar en el territorio árabe. Entonces, por seguridad, ellos acudían a Santiago por ese camino. Había gente que al llegar a la altura de Oviedo se desviaba por el camino primitivo y otros seguían el camino por la costa que le llamamos el Camino del Norte. Bien, después teníamos otro camino que es el camino inglés, que es el más corto. Ese camino es el que hacían los peregrinos que venían de los países escandinavos o de Inglaterra, Irlanda, Escocia, y posteriormente, a medida que fue avanzando la Reconquista, ya se utiliza este camino de color morado, que es el camino francés, y posteriormente surge el camino de la Vía de la Plata, que es el amarillo, y el camino portugués, que es el de color marrón. Por eso, os decía yo al principio que os tenéis que quedar que cuando os refiráis al Camino de Santiago, siempre tenéis que decir los caminos de Santiago. Después cada uno tiene su apellido. El Camino de Santiago francés, el Camino de Santiago mozárabe, Camino de Santiago del Norte, Camino de Santiago inglés, portugués y primitivo. Pero hay que hablar en plural. Cada uno tiene su historia y cada uno ha aportado su historia a la narratio jacobea que todos, de la que todos somos dueños hoy, porque esto tiene carácter universal. Bueno, dicho esto, resumiendo, la historia del apóstol Santiago se puede enfocar únicamente desde dos puntos de vista, como podéis observar, únicamente el punto de vista de la fe o el punto de vista del rigor histórico, o como hago yo, mezclar ambos. Lo que implica que, en base a la libertad de pensamiento que tenemos los humanos, no tenemos otra opción que decidirnos por una u otra o por mezclar ambas, que es lo que he hecho yo. Bien, dicho esto, personalmente yo no me quiero meter en más profundidades, no tendríamos tiempo, pero en lo que sí me quisiera pronunciar firmemente es en que todos los españoles, y especialmente los gallegos, hemos de tener muy presente que sea lo que sea, esta mágica historia ha de ser mantenida, difundida y revitalizada por todos nosotros para lograr que Santiago de Compostela siga siendo ese referente multicultural del mundo cristiano y no cristiano. Y fijaos que digo el mundo no cristiano. ¿Y sabéis por qué? Porque cada vez son más las gentes de diferentes nacionalidades y religiones que peregrinan a Santiago, enfocando su viaje no como un viaje religioso, sino como un viaje espiritual. Un viaje espiritual no tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con el hinduismo, tiene que ver con el protestantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Os voy a dar un dato muy importante y es que a día de hoy una de las naciones que más peregrinos aporta al Camino de Santiago es Corea del Sur. No os podéis imaginar la cantidad de coreanos que están acudiendo al Camino de Santiago. Tanto es así que la pasada semana el rey recibió al primer ministro de Corea y los regalos que le hizo fue una foto de la Plaza del Obradoiro, perdón, una foto no, una pintura de plumilla hecha por nuestro gran escultor y pintor Cándido Pazos, le regaló una plumilla de la Plaza del Obradoiro y una caracola esculpida por él en granito. Imaginaos entonces la singularidad que está teniendo Santiago como punto de encuentro multicultural, que es como se está enfocando ahora. Ya para acabar con este punto, os recuerdo que os dije que había dos lugares de peregrinación cristiana que eran Jerusalén y Roma. Bueno, pues Santiago hubo un momento en que los superó en número de peregrinos. Tuvo más importancia que Roma y que Jerusalén. La diferencia es que hoy Roma y Jerusalén siguen siendo puntos de peregrinación cristiana y, sin embargo, Santiago es un punto de peregrinación cristiano, pero también es un punto de peregrinación espiritual y una zona, un punto de encuentro multicultural. Si vais a Santiago os vais a encontrar a personas de cualquier nacionalidad y de cualquier religión, de cualquier creencia. Hoy hay multitud de maneras de hacer el camino. Bien, os decía que tenemos, como veis ahí,
6 caminos de Santiago, que yo le llamo caminos mayores. Luego hay caminos más pequeños que son caminos menores. Yo le llamo caminos menores porque siempre desembocan en esos caminos mayores y por eso les doy menos importancia, pero lo realmente importante son estos 6 que os muestro en la pantalla. Por favor, Mauricio, ¿me pasas, si haces el favor, a las 6? Gracias, muchas gracias. Bueno, este que veis aquí es el camino francés. Bien, el camino francés es el culpable de que mucha gente se refiera al camino de Santiago y no a los caminos de Santiago. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque es el más conocido, porque históricamente es al que más importancia se le dio, etcétera, etcétera. Os podía estar hablando de este camino horas, horas y horas, pero como no es posible, os voy a trasladar 4 detalles que os van a dar una muestra de la gran importancia que tiene este camino de Santiago. Fijaos, si me pones, por favor, la foto 7, amigo Mauricio, te lo agradezco. Foto 7. Bueno, ese camino que habéis visto vosotros y que veis en una línea roja en España, ese camino ya existía ya en el año 600 a.C. Fijaos de lo que estoy hablando. Es un camino que no surgió en la época, es un camino que ya existía. Ese camino fue creado por los celtas. Los celtas, ya veis dónde estaban asentados en aquel momento, estaban asentados en Centro Europa. ¿Qué pasó? Que a medida que los pueblos del este fueron luchando contra ellos, los fueron arrinconando y los celtas al final no tuvieron más remedio que asentarse en los puntos más occidentales de Europa. Por eso dicen que las naciones celtas hoy somos Galicia, la Bretaña francesa, Irlanda, Escocia y País de Gales. Ahí fueron sus últimos reductos. Bien, pero lejos de esto que os estoy contando, me voy al año 600 a.C. Fijaos, ellos estaban asentados en esa zona. ¿Qué pasaba? Ellos tenían una serie de dioses y en su panteón el dios más importante era el dios Lugh. Lugh significa sol. El sol para ellos era su dios más importante. ¿Por qué? Porque el sol daba vida, el sol les daba calor, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacían una peregrinación, como hacen hoy los árabes a la Meca, o como hacemos nosotros a Jerusalén, Roma o Santiago. Ellos también hacían su peregrinación. ¿Y a dónde peregrinaban? Pues peregrinaban a los lugares más occidentales de Europa, como por ejemplo Finisterre, que posiblemente alguno de vosotros conozcáis. Peregrinaban a esos lugares porque allí, según ellos, se acababa el mundo y de repente, imaginaos lo que era para una persona en el año 600 a.C. ver cómo una masa incandescente, gigante y ardiendo, al atardecer se introducía en el mar y al día siguiente salía por el lado opuesto, otra vez incandescente. Para ellos eso era algo milagroso. Entonces ellos entendían que donde se hundía el sol era el paraíso y donde ellos acabarían cuando se murieran, ese sería su paraíso. Hay historias maravillosas sobre esto, pero no tengo tiempo para contarlas ahora. El caso es que, fijaos que no solo existía nuestro Finisterre, también existía Finistere en Francia, en la Bretaña francesa. También existía Dunkin, también existía en Escocia Dundenhead. Es decir, ellos tenían 4 puntos a los que peregrinaban. Y desde ahí adoraban al dios Lugh. Bueno, esto es una curiosidad muy bonita. A lo largo de la historia, los celtas, ya sabéis que después de los celtas vinieron los romanos. Los romanos vencieron a los celtas, invadieron la península y nosotros vivimos bajo el dominio de los romanos. Los romanos no se metían en temas de religión. Dejaron que los celtas siguieran peregrinando hacia Finisterre, hacia su sol. No se metían en ese tema. Ellos utilizaron ese camino abierto por los celtas para sus temas militares y temas comerciales, únicamente para eso. Por ahí circulaban sus tropas y por ahí circulaban sus mercancías como vía principal que atravesaba la península. Bien, posteriormente
llegaron los visigodos y expulsaron a los romanos. Los visigodos tampoco se metieron en temas de religión, también dejaron que siguieran las peregrinaciones hacia ahí. Y posteriormente los árabes también invadieron esa zona, la tuvieron invadida hasta que los expulsamos, pero tampoco se metieron en problemas de religión. Ellos lo que querían es dominar el país y que por ahí pudieran circular sus mercancías y sus ejércitos. No se metieron en nada más. Bueno, pues a lo largo de la historia tenemos que este camino se ha denominado de 4 maneras diferentes. Fijaos, la primera denominación que tuvo este camino fue Iter Stellarum. Se llama camino, si lo traducimos del latín, es camino de las estrellas, que conducía al locus arcis marmoricis. Eso en latín significa el camino de las estrellas, que nos llevaba al lugar de los arcos de mármol donde estaba enterrado el apóstol. Posteriormente pasó a llamarse Iter Sancti Jacobi, que es lo que da nombre a mi libro. Eso traducido significa el camino santo de Santiago. ¿Y a dónde llevaba el Iter Sancti Jacobi? Pues llevaba al locus Sancti Jacobi. Locus es lugar. Es decir, el Iter Sancti Jacobi nos llevaba al lugar santo de Santiago, al monte Libredón, que fue donde posteriormente surgió Compostela. Y por último se le llamó también el camino francés. ¿Por qué? Porque por ahí accedían desde Francia todos los peregrinos que venían de Europa. Entonces le quedó la denominación del camino francés, que nos llevaba hacia la tumba del apóstol Santiago en la Catedral de Santiago. También recibe otro nombre, que es con el que he titulado el libro que he dedicado a los niños, que es el Camino de las Estrellas. Pero no porque en su momento el rey Alfonso II bautizara aquel lugar como Campus Stellae, Campo de las Estrellas. No, no es por ese motivo, que mucha gente piensa que es por eso, no. Se le denominó Camino de las Estrellas porque los peregrinos se guiaban por las estrellas de la Vía Láctea, que se extiende, la Vía Láctea, como sabéis, se extiende de este a oeste. Para ellos era, en sus caminatas nocturnas, se guiaban, si por la mañana se guiaban por el sol, por la noche, se guiaban por las estrellas de la Vía Láctea, que se extienden de este a oeste. Ese es el motivo por el que se le llama Camino de las Estrellas, no es por otro. Bueno, luego tiene otra particularidad. Si me pasas a la foto 8, por favor, Mauricio, foto 8. El camino, el camino de francés, tiene otra particularidad que os va a resultar muy llamativa. Increíblemente, el trazado del camino francés coincide exactamente con el paralelo 42. Paralelo 42. El paralelo 42 está considerada como la línea energética más potente de la Tierra. Si vosotros le dais una vuelta al planeta Tierra siguiendo el paralelo 42, os vais a encontrar que a lo largo de esa línea os vais a topar con las construcciones religiosas más importantes del mundo. Hablo de pirámides, hablo de cualquier tipo de construcción no cristiana, Hablo de construcciones cristianas, construcciones egipcias, cualquier tipo de construcción religiosa. Las más importantes las vas a encontrar en el paralelo 42. ¿Casualidad? No, no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Las gentes de esos lugares buscaban esa energía. Y los celtas, que eran muy sabios, detectaban esa energía. ¿Cómo la detectaban? Con los animales, con los perros y con el ganado. Detectaban esa energía. Fijaos que el planeta Tierra, y es lo que quiero mostraros con esta diapositiva, el planeta Tierra no deja de ser un ser vivo. ¿Por qué? Digo esto con todo el conocimiento de causa. El planeta Tierra, nadie puede negar científicamente que, al igual que cualquier ser humano, inspira y expira. ¿Qué expira? Expira una fuerza, una energía que se llama energía telúrica. ¿Por qué? Porque en el subsuelo tenemos corrientes de agua subterráneas, tenemos placas tectónicas que rozan entre ellas y todo eso produce una energía. Esa energía sale hacia el exterior. El planeta Tierra inspira energía del cosmos, que es la energía cósmica. Cuando interaccionan la energía cósmica con la energía telúrica, ese intercambio
crea lo que es la energía cosmotelúrica. Esa energía está comprobado que si cae en vertical es beneficiosa para el ser humano. Si cae en oblicuo es perjudicial para el ser humano. De ahí vienen dichos famosos como el de toca madera, por ejemplo. Bueno, los celtas evidentemente escapaban de esos sitios donde las energías eran maliciosas, pero sucede que a medida que el ser humano va evolucionando, y sabéis que hubo un momento en que hubo grandes arquitectos que hicieron grandes construcciones, se dieron cuenta de esta circunstancia y, sobre todo, los jesuitas, cuando construían sus iglesias, templos, etc., los construían en lugares donde había una energía muy potente y aunque salieran en oblicuo, ellos eran capaces, a través de una construcción arquitectónica, encauzar esa energía hacia una vertical. Y fijaos a lo que llegaban a hacer, que en esos puntos clave eran de donde ubicaban los púlpitos, desde donde predicaban, porque eso le daba una energía especial. Esto está más que comprobado. Yo no sé si alguno de vosotros recordáis cómo, no sé si se hace hoy o no, pero yo lo recuerdo aquí en Galicia y se sigue haciendo, cuando se busca un pozo de agua, se busca con una varita de abedul, y esa varita de abedul llega un momento en que empieza a vibrar y se sabe que ahí hay un pozo. Ese es el intercambio de energía y se sabe que ahí hay una energía. Bueno, pues lamentablemente esta ciencia en Occidente la hemos perdido. Y sin embargo, en Oriente, esta ciencia está en boga. No hay un arquitecto en Oriente que se ponga a hacer un edificio sin antes comprobar este tipo de energías. Y sin embargo, aquí, pues hemos perdido esto, lo hemos perdido totalmente. Y de hecho, pues hay situaciones en las que una persona se compra una vivienda y de repente tiene que cambiar de habitación porque en esa habitación no duerme bien. ¿Y por qué es? Porque no tiene un intercambio de energía en vertical y la tiene en oblicuo. Esto es una realidad y no os lo toméis a broma porque esto está comprobado científicamente. No os estoy contando ninguna broma, como se suele decir, ¿no? Bueno, me encantaría seguir contando cosas de estas porque yo he vivido un montón de ellas, pero repito, no tengo tiempo, es una lástima, en otra ocasión será. Si me pasas a la foto 9, por favor, y me la puedes ampliar, muchísimas gracias. Bueno, esta foto que os muestro es un caballero de la Orden de Santiago. ¿Qué pasó? Bueno, pues en el siglo XI era tal la afluencia que había de peregrinos hacia Compostela que ya sabéis lo que pasa. Donde hay afluencia de gente, aparecen los bandidos. Entonces, de la misma manera que hoy tenemos unas fuerzas de seguridad que velan por nosotros, pues en aquellos momentos el rey dijo, tengo que poner una fuerza en el Camino de Santiago que vele por la seguridad de los peregrinos, para que no les roben, para que no los asalten, para que no los maten, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la razón por la que nace la Orden de los Caballeros de Santiago, que por cierto, tuve la suerte de que hace 2 años, gracias a mis publicaciones y a todo lo que llevo hecho por el Camino de Santiago, me han nombrado Caballero de la Orden de Santiago y me han ordenado en la Catedral de Santiago, lo cual ha sido algo maravilloso para mí, con el ropaje ese, imaginaos, algo muy bonito y muy emocionante. Hoy formo parte de esta Orden de Santiago y por ello pues tengo el deber de cuidar de los peregrinos y de cuidar también del Camino de Santiago. Y por último, os voy a enseñar una cuarta característica que me encanta y os va a encantar a vosotros, que le agradezco a Mauricio que me ponga la 10 y la 11 al mismo tiempo. Bueno, esto es una curiosidad muy bonita también, la 10 y 11. Si me la puedes poner a la par, perfecto, perfecto. Bueno, fijaos lo que tenéis ahí. Ahí tenéis a la izquierda un juego que seguramente habréis jugado más de una vez, el juego de la oca. ¿Vale? Bueno, el juego de la oca es un juego que está inspirado en el Camino de Santiago. ¿Dónde nace este juego? Este juego nace en la caracola que tenéis a vuestra derecha, que es le llaman la caracola de Nautilus. Esta caracola la llevaban los caballeros templarios cuando iban a luchar contra los sarracenos por la toma de Jerusalén. ¿Y para qué la utilizaban? Pues la utilizaban para jugar. Era un juego que tenían ellos para divertirse cuando no guerreaban. Y mirad la curiosidad.
Las oquedades que veis ahí en la caracola, si contáis desde el centro hasta la más exterior, suman 63, que son exactamente las mismas casillas que os encontráis en el juego de la oca. Exactamente las mismas casillas. ¿Y sabéis por qué le llaman el juego de la oca? Pues le llaman el juego de la oca porque la oca era un animal sagrado tanto para los celtas como para los templarios, porque ellos consideraban que la oca era el intermediario entre Dios y el ser humano. Por eso, en el juego de la oca está representado los sitios donde estábamos seguros, es ahí, en los lugares oca. Entonces, ¿qué se hace en el juego de la oca? Ya veis que es un juego en espiral, como la caracola Nautilus. Ya veis que es en espiral como la galaxia que os hablaba, la Vía Láctea, también está en espiral. Y fijaos que el camino se empieza en la primera casilla y os vais encontrando que una serie de casillas donde, por ejemplo, si caéis en una oca, es un sitio seguro. ¿Por qué? Porque representa aquellas fortalezas de los templarios donde daban refugio a los peregrinos. Si, por ejemplo, os topáis con la casilla 58, esa es la peor casilla. Ahí acaba el juego, es la muerte. Eso significa que el peregrino, por una circunstancia, por una enfermedad, cualquier cosa, moría, como así era. Morían muchos peregrinos a lo largo del camino, por una enfermedad, por cualquier cosa. Bueno, pues eso significa que era la muerte y a lo largo os podía explicar todas las casillas una por una, porque todas tienen su significado. Y la última casilla, si veis algún tablero, si os encontráis con algún tablero, vais a encontrar que en unos remata en la Catedral de Santiago y en otros termina en una oca grande. O sea, puede tener las dos terminaciones, o la Catedral de Santiago o una oca grande. La oca es, si llegas a la oca grande, significa que tú has partido como un initiatus, es decir, como un iniciado, y has terminado tu camino como un iluminado, como un illuminatus. Yo, después de haber terminado los 7 caminos de Santiago, de haber estudiado y profundizado sobre esta materia, yo hoy me considero un illuminatus del Camino de Santiago. Creo que me lo he merecido y me considero y me enorgullece tremendamente el poder estar transmitiendo este conocimiento a los niños, a vosotros, a las residencias de la tercera edad, etcétera, etcétera. Bueno, estas son todas las curiosidades que os puedo, las 4 curiosidades que puedo contaros en estos momentos. Bien, pasando a la foto 12, ya rematado lo que os quería contar así más importante sobre el Camino de Santiago, pues os voy a explicar qué es el hacer todos los caminos de Santiago, qué me ha proporcionado a mí. Me ha proporcionado multitud de beneficios. Me ha hecho, bueno, nunca fui mala persona, pero me ha hecho mejor persona, sin duda alguna. Pero destaco 5 cosas por encima de las demás. Primero, he conocido una España diferente, una España a cámara lenta. Por eso me harto de decirle a todo el mundo que, por favor, cuando viajéis por España, no en coche, no viajéis por las autopistas. Saliros de las autopistas, meteros a los pueblecitos, que tenemos pueblos preciosos, que España es preciosa, que tenemos unos paisajes espectaculares. Yo he tenido la suerte de hacerlo en bicicleta, y hacerlo en bicicleta es conocer España a cámara lenta. He tenido la suerte de pararme a hablar con las gentes de esos pueblos. ¿Y qué me ha proporcionado eso? Pues me ha proporcionado sabiduría popular. Otra universidad. He profundizado, gracias a los caminos, en esta temática, lo que me ha llevado a escribir 3 libros. Tengo ahora mismo 8 publicados, de los 8, 3 son sobre el Camino de Santiago. Y me ha pasado una cosa muy bonita. De repente, abandoné el mundo de la competición, porque ya tengo 59 años. Bueno, aún sigo haciendo alguna cosilla por ahí, pero ya menos en serio. Y me he pasado a hacer el cicloturismo. El cicloturismo me ha llevado por cantidad de sitios del mundo. Y lo hago prácticamente solo, salvo en alguna ocasión que fui acompañado por algún compañero, pero me he recorrido África, me he recorrido Islandia, me he recorrido Francia, Inglaterra, los países bálticos, Rusia. No os podéis imaginar la cantidad de sitios que me he hecho en bicicleta y la cantidad de gentes que he conocido
¿Y esto a la postre qué es? A la postre fue mi segunda universidad. Yo pasé por la universidad, tuve la suerte de pasar por la Universidad de Santiago de Compostela, pero he tenido la suerte de pasar por la Universidad del Mundo, que me ha enseñado muchísimas cosas. Y bueno, como podéis ver, tengo 59 años, he soñado toda mi vida y sigo soñando. Y fruto de esos sueños, pues hace 2 años he tenido uno de los sueños más maravillosos que creo que puede tener hoy un peregrino. Si por favor me pasas a la diapositiva 13, bueno, pues esto que veis aquí es mi gran proyecto, mi gran sueño. Resulta, os voy a contar así rápidamente, resulta que yo en el 2011, en el año 2011, me iba a hacer un viaje en bicicleta, empezando en Jerusalén, desde Jerusalén a Roma y desde Roma a Santiago. Pero tuve la mala suerte de que estalló la guerra en Siria y evidentemente pues no podía pasar por Siria. Con lo cual aplacé el viaje, lo fui aplazando, pero la guerra sigue después de 10 años y no hay manera de que la paren. El caso es que tuve que suspender el viaje. Y de repente, pues me llama el ejército del ejército español, me llama la Armada, el barco que veis ahí, el Hespérides, que es un barco oceanográfico que pertenece a la Armada, me dicen que se han enterado de que yo soy un gran conocedor de los caminos de Santiago, que ellos están haciendo un proyecto para hacer el camino marítimo más largo del planeta, que es un camino marítimo que iba desde la base científica española en la Antártida hasta Santiago de Compostela, y es simplemente un camino marítimo, un camino que van en el barco, bueno, lo hicieron una vez nada más, fueron en el barco desde la isla de Decepción en la Antártida hasta Cartagena. Desde Cartagena se reunieron todos en Zaragoza y peregrinaron desde Zaragoza hasta Compostela. Es decir, el peregrinaje solo fue caminando desde Zaragoza, el resto fue todo marítimo. Bien, el caso es que yo me enteré de este proyecto, me pidieron ayuda, yo les ayudé, de hecho le dije que lo primero que había que hacer era trazar un camino terrestre, que es el que veis ahí, y que teníamos que señalizarlo con cruceiros. Evidentemente ya tenemos un cruceiro pagado por la Xunta en Ushuaia, hay otro cruceiro en Punta Arenas, y luego le dije, bueno, pues yo voy a hablar con mi jefe, con el dueño del banco donde estaba yo, en la banca, yo llevaba el departamento de internacional, y le dije, mire, tenemos que financiar un cruceiro que nos lo lleva el barco el Hespérides, nos lo lleva hasta Buenos Aires, y luego tenemos que financiar otro también para llevar a Montevideo, que son los 4 puntos clave que yo quiero, donde quiero que haya un crucero. Efectivamente, llevamos un crucero a Buenos Aires, instalado en la plaza de San Ignacio de Loyola, y el siguiente, si Dios quiere, pues tiene que ser en Montevideo, ¿eh? Y estamos trabajando en ello. De hecho, hoy tuve una reunión con el gerente del Xacobeo y tratamos ese tema. Ojalá en breve pueda estar con todos ustedes inaugurando ese crucero ahí en Montevideo. Bueno, pues este recorrido que ustedes ven ahí es el que voy a hacer yo a partir del mes de noviembre. Tengo estimado que lo voy a hacer en 4 meses. El proyecto es, yo voy a volar en avión hasta Ushuaia, bueno, hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Ushuaia. Allí me esperará el barco Hespérides. Ahí me trasladará junto con los científicos españoles y el ejército de tierra que les ayuda hasta la isla de Decepción. Luego me regresan a Ushuaia, ahí me dejan, y ahí empezaré en mi bicicleta a seguir toda esa ruta hasta Montevideo, donde cuento embarcar en un barco de mercancías que me lleve hasta Lisboa, y desde Lisboa subir el camino portugués hasta Santiago de Compostela. Bueno, este es un tema que ya conoce Alberto Iglesias. Le he pedido, por favor, que me eche una mano para conseguir un barco que me lleve desde Montevideo a Lisboa, porque no quiero desvirtuar la peregrinación. Podría ir en avión, pero si voy en avión desvirtúo totalmente lo que es la aventura. Entonces quiero ir en un barco. Alberto me está ayudando por amistad y por esa gran amistad que tenemos. Yo también hice algunos contactos, pero bueno, todo está en marcha y parece que satisfactoriamente creo que voy a tener la posibilidad de ir en un barco.
Y bueno, pues esto calculo que me llevará 4 meses hacerlo, lo voy a hacer en solitario y posiblemente tendré la oportunidad de verles a ustedes en Montevideo cuando llegue y me esté esperando mi amigo Alberto Iglesias, pues posiblemente también tenga la oportunidad de saludarles a alguno de ustedes. Bueno, hay otra curiosidad que le pido por favor a Mauricio si me pone paralelamente la foto 14 y 15. Bueno, la 14 y la 15, las dos. Es una curiosidad muy bonita que les voy a mostrar. Si no la puedes poner en paralelo es igual. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues lo que ven aquí, esta bicicleta que veis aquí a la izquierda, bueno, me tenéis que perdonar que os tutee, es que ya me está saliendo así. La bicicleta que veis a la izquierda, pues es una bicicleta fabricada 100% en Orense. Es una bicicleta que hemos fabricado un ingeniero, un tornero, un mecánico de bicicletas y yo. Nos ha llevado 9 meses. Con lo cual, es una bicicleta 100% orensana. 100% orensana. Y esta es con la bicicleta con la que voy a viajar y llevaré mi equipaje en este remolque que pueden ver en color amarillo a la derecha, que va sujeto a la rueda de atrás, y así es como voy a hacer mi viaje a lo largo de los 4 meses. Pero bueno, yo quería mostrarle la bicicleta porque estoy orgulloso de que sea un producto 100% orensano y gallego, evidentemente. Aún quedan cosas por hacer, va a llevar ahí unas pegatinas que van a poner Galicia, Xacobeo, bueno, va a quedar muy bonita. Bueno, pues con esto he terminado mi exposición. Les doy las gracias por atenderme. Espero haya sido de utilidad todo lo que les he contado. Mil gracias a Uruguay, porque de verdad que es un país que me tiene enamorado, que, no sé, me he encontrado una gente especial. He viajado por todo el mundo, pero lo digo siempre y lo diré siempre, que en Uruguay la gente es especial, la gente es muy cariñosa, muy agradable, muy educada, muy formada y me ha llamado muchísimo la atención, por eso quiero que mi hijo se vaya a formar allí sus últimos meses y además egoístamente se lo he pedido porque es la manera de que yo lo vaya a ver y viaje otra vez a Uruguay. Eso también para mí es importante. Entonces, yo quisiera despedirme con 3 frases que son muy importantes en mi vida, que las tengo siempre muy presentes y se las quiero trasladar a ustedes. Miren, hay una frase de un gran dramaturgo español del siglo X, creo que era del siglo XVIII, Calderón de la Barca, que decía, la vida es sueño. Bueno, yo he tomado sus palabras y le he dado la vuelta. Y yo digo, los sueños vida son. Yo sueño mucho y soñar también es vivir. Por eso le he dado la vuelta a su frase. También sigo una frase que oí una vez en Italia y que me encanta. En italiano dice, chi camina conta e chi non camina raconta. Significa el que camina cuenta y el que no camina escucha. Y por último, hay otra frase que siempre me la aplico, porque cuando a veces me llaman para hacer alguna cosa, pues a veces nos entra la pereza, ¿eh? Porque llueve, porque hace frío, por lo que sea. Yo me pueden creer que no me para el frío, no me para el calor, no me para nada. ¿Por qué? Porque me salta una frase en mi cabeza que me dice, ¿y si me pierdo algo? Y esa frase me empuja a levantarme del sofá y a salir. Porque si no salgo, puede que me pierda algo. Y no me quiero perder nada. Estas son las 3 frases que me mueven en mi vida. Pues nada, muchísimas gracias. Ahora estoy abierto a cualquier pregunta, si ustedes quieren formulármela. Y repito, muchísimas gracias por atenderme y darme la oportunidad de compartir este tiempo que para mí es una satisfacción y es una maravilla. Estaba observando ahora esta foto que me ven ahí. Esto es llegando a Finisterre, es la primera vez que se ve el mar y es una foto que un peregrino que no conocía de nada me la sacó porque me vio totalmente absorto, me la sacó, luego me pidió el teléfono y me la mandó por WhatsApp, pero fue una foto inesperada, yo no conté con ella y es una foto muy significativa para mí porque desde ahí se ve Finisterre, se ven las Islas Lobeiras, se ve el Monte Pino, se ve, bueno, es una imagen espectacular de Galicia. Nada más, si lo dicho, estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer y muchísimas gracias.
Alberto, buenas noches. Sara Costas acá de Montevideo. Interesantísima la charla. Quería preguntarle, el tramo que usted va a hacer, que tiene pensado en Argentina, ¿tiene pensado que se le unan ciclistas, digamos, de Latinoamérica o de Uruguay o de donde sea, o usted lo va a hacer solo? Buena pregunta. A ver, mi intención es hacerlo en solitario. ¿Qué pasa? Que cuando llega uno a una ciudad siempre es agradable que te reciban otros ciclistas y que te acompañen. Por supuesto que si en algún momento mi deseo se cumple y llego a Montevideo, pues me encantaría pues, que algunos aficionados a la bicicleta de Montevideo me acompañaran en esos últimos kilómetros para llegar al sitio donde queremos encontrarnos. Cuando llegue a Buenos Aires, me encantará pues, que algunos ciclistas argentinos me acompañen y así sucesivamente. Pero bueno, mi idea es que quiero hacer el camino en solitario, no quiero que me acompañe nadie, totalmente en Perfecto. solitario. Bárbaro, para seguirlo en las redes es nomás buscando su nombre y su apellido, ya con Sí, eso ya lo encontramos fácilmente. sí, yo estoy ahora mismo, bueno, yo confieso que soy un desastre para este tema de las redes sociales, aparte que tampoco soy un gran entusiasta, pero resulta que, bueno, el Xacobeo, que al final se interesaron por el proyecto, me han pedido que por favor que monte un blog y estoy en ello, con la ayuda de otra persona, porque yo solo no me siento capaz. Estamos montando un blog y en el momento que lo tenga se lo voy a comunicar a Beatriz y Beatriz se lo va a hacer llegar, porque bueno, el Xacobeo me ha pedido que esto tiene que tener difusión y lo haremos a través de este blog. En su momento se lo haré llegar a Beatriz y ella se lo puede hacer llegar a todos ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Nada, gracias a usted. Una vez que tengamos toda la información, la difundimos en la página de Casa de Galicia. Muchas gracias, Beatriz. Ya te la haré llegar. Buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches. Leonardo Pasos, mi nombre, de Montevideo, Uruguay. Hola, Leo. Mi padre está presente en la charla también, gallego de alma también. Mis abuelos hicieron su trabajo en mi corazón, en mi alma. Y bueno, tengo pensado hacer el camino con mi hija, que está acá también presente, parte del camino francés el año que viene, el año próximo. Sí. Pero soy un ignorante y bueno, esto me aclaró muchas cosas y seguramente pido autorización, me conectaré contigo, Alberto, es un amigo también, Iglesias. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te pida información porque no lo voy a hacer completo, obviamente no tengo tiempo, todavía trabajo. Sí. Y te pediré consejos para ver de acuerdo a los días que tengo disponibles desde dónde me conviene zarpar. Hacerlo. Perfecto. Sí, pero después más por interno nos comunicaremos. Perfecto, pues cuenta conmigo, nada me placerá más que darte esa información y ayudarte en todo lo que pueda y por supuesto que me tienes aquí a disposición, que ya no es la primera vez que voy a rescatar a un peregrino, desde aquí desde Orense. No, y aparte, debutante, sí. Después seguramente continuaremos cuando la vida me permita tomarme más días, más tiempo, ¿no? Sí. Y la salud. Bueno, pues... Pero estaremos en contacto y bueno, comulgo la misma filosofía de vida seguramente que tú, así que nos llevaremos bien. Seguro que sí. Y me alegra mucho que lo hagas con tu hija porque es una experiencia que merece la pena hacer con los hijos. Yo, si todo va bien, en el mes de septiembre lo haré con mi hijo pequeño. Bueno, pequeño, tiene 23 años ya. Y lo voy a hacer con él porque es una experiencia que sé que une mucho y es muy enriquecedora. Y yo te digo que acordaos de lo que os estoy diciendo a ti y a tu hija, que después de hacer el camino vais a notar un antes y un después. Acuérdate de mis palabras. Para eso lo hago. Decía Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, que la vida consta de fabricar o elaborar futuros recuerdos. Exactamente.
Así que en esto estamos. Te recomiendo, Leo, te recomiendo a ti y a tu hija que veáis una película. No sé si... ¿Me sigues, Leo? Sí, 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 sí. Sí, bueno, es que no te veo. No, digo que te recomiendo, bueno, recomiendo a todos, una película que se titula The Way, que la protagoniza el actor americano Martin Sheen, que sus abuelos eran de Lugo Sí. y por eso quiso protagonizarla a él. No Es la he una visto. película... ¿La viste? No, no aún, pero la tengo pendiente. Bueno, pues te aconsejo que la veas con tu hija porque aparte de que vas a pasar un momento divertido, le vas a sacar mucho jugo a esa película. Tiene mucho trasfondo. Muchas Eh, gracias. La que sí, vi un documental que es recomendable también de Netflix que se llama Footprints. no lo Que vi todavía, no lo vi. hacen el Camino del Norte, son católicos, son un cura español, no me acuerdo, creo que catalán, que vive estaba haciendo su misión en Phoenix, Arizona, y juntó a algunos católicos y curas de varios mexicanos y de otras partes del mundo, eran como 12 o 15, no me acuerdo, y hacen todo en 39 días, todo el Camino del Norte. Duro, Precioso, precioso, pero muy duro, pero precioso. sí, Muy sí, duro. sí. Pues te recomiendo la película, que la veáis los dos juntos. ¿Eh? Muchas gracias, Alberto, estaremos en contacto. Cuando quieras, a tu disposición. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Alberto, ¿estás viendo? ¿Tú estás ¿Sí? viendo? ¿Quién me habla? Cristina. Cristina, Mira lo que te muestro. no te veo, Cristina. ¿No me ves? ¿No? Te Ahora estoy sí, Cristina. mostrando. Ah. Mira lo que te muestro. Ahí tienes la vieira, sí, señor, sí. Qué bonita, ¿Sí? qué bonita. Fuimos hace Sí, unos años con mi esposo y mi hermana sí, el Camino de Santiago. Fuimos desde Uruguay. Como somos muy mayores, hicimos 60 kilómetros nada más. sí. Lo hicimos en 5 jornadas y fue tan emocionante porque llegamos el viernes al Obradoiro y luego fuimos a la misa de las 7 de la tarde, a la misa de los peregrinos. Ujú. Sí, Sí, uno se siente totalmente diferente cuando vuelve. ¿verdad? Pues sí, es Sí. verdad. Es Pues bueno, maravilloso hacer el Camino de Santiago. Y vi la película que también es muy buena, sí. muy buena. Yo te Sí, la verdad es agradezco todos los datos que diste y ojalá pudiéramos seguir, ir de nuevo a hacer el camino, pero me parece que no va a ser posible por las edades. No, no, no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tienes que hacerlo. Si te lo propones, lo consigues. Todo está en la cabeza. Todo está en la cabeza. Sí. Hazme caso. Claro, sí. Seguro que sí. Ojalá pudiéramos hacerlo nuevamente. Ya verás cómo sí. Si te lo propones, seguro que lo haces. Gracias por toda tus datos, por todo lo que nos has aportado esta tarde y por todo lo que Gracias. nos has Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muy amable. Alberto, buenas noches. Acá Silvana desde Montevideo. Hola, No Silvana. quería de agradecerte, no quería dejar la oportunidad de agradecerte por esta charla y nada, quería pedirte en realidad como un consejo porque voy a aprovechar ahora en agosto a hacer una parte del camino sola, en solitario. Y dado que tu experiencia, por lo que has contado, ha sido también en solitario, quería algún consejo de tu parte. Bueno, Si lo tienes primero. algo para recomendarnos. Sí. Lo primero, me dio una tremenda envidia ver cómo estabas tomando mate, porque yo no pude, ¿sabes? No me acordé de hacerlo. Y me encanta. Bueno, qué bien. Sí. Bueno, lo segundo, me parece fantástico que decidas hacerlo en solitario. No mucha gente se atreve, pero cuando me preguntan, yo siempre digo que hay que hacerlo en solitario. El camino es algo que hay que hacer en solitario, porque si no, no le sacas todo lo que le tienes que sacar. A lo sumo, hacerlo como lo va a hacer Leo, con un hijo, con un hermano, con tu esposo, con tu novio, da igual, pero con alguien muy allegado. Y si no, solo.
te vas, mira, yo me reía muchísimo hace muchos años, me reía y hoy considero que esas risas eran de ignorancia cuando me decían que uno en el camino de Santiago se encuentra a sí mismo. Y yo decía, bueno, eso es una tontería, porque en la vida uno se encuentra a sí mismo a medida que va transcurriendo su vida. Eso no es así. Yo me he encontrado a mí mismo en el camino de Santiago y he descubierto cantidad de cosas mías que de otra manera no las hubiera descubierto. Y eso fue porque he estado solo, porque he tenido mucho tiempo para pensar, porque he vivido situaciones complicadas, porque he descubierto nuevos paisajes, nuevas gentes, nuevas formas de pensar, etcétera, etcétera. Es decir, como decía antes, yo he pasado por la universidad en Santiago, hice mis estudios, pero he pasado por la Universidad de la Vida y que me ha dado mucho más que la otra universidad. Entonces te aconsejo que vayas sola, eso es lo primero. Y segundo, pídele mi contacto a Alberto Iglesias, te pones en contacto conmigo por email, por WhatsApp, lo que quieras. Yo te hago llegar toda la información, me dices de los días que dispones y yo te paso todos los consejos y que ha habido sí por haber. Me llamas por teléfono o nos conectamos otro día por Zoom y todo lo que necesites a tu disposición. Y dependiendo de los días que tengas disponibles, pues te digo más o menos desde dónde empezar. Y lo que sí te aconsejo, de la misma manera que se lo aconsejo también a Leo y a su hija, es que rematéis vuestro camino, que no lo rematéis en Santiago, que lo rematéis en Finisterre. Es una doble experiencia, muy gratificante. Os vais a encontrar con un remate en Compostela y en 4 etapas más estáis en Finisterre y hacer ese camino hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo de los celtas, es otra experiencia inexplicable, de verdad, inexplicable. Os lo aconsejo. Bien, muchas gracias, Alberto. Nada, a ti, gracias a ti. Listo. Bueno, Alberto. Dime, tocayo. Lo primero y que corresponde, agradecer de corazón tu disposición, tu generosidad de compartir tu experiencia y de alguna manera de sacudirnos, en el mejor sentido de la expresión, para forzarnos a pensar en la necesidad o la conveniencia, con ese entusiasmo que vos le ponés de hacer los caminos, aunque sean los más largos, que siempre le tuve miedo, lo veo demasiado largo. No. He hecho alguna cosa muy cortita, que como experiencia Perdón, ha Alberto. sido muy gratificante. Yo Sí. siempre digo que el único camino largo que existe es el camino de la vida, el resto son todos caminos cortos. Seguramente que sí, y me estás convenciendo. Por eso te estoy agradeciendo. Por eso te estoy agradeciendo. Pero, es más, me animo a hacerlo contigo, fíjate tú. Gracias, son muy buenos. Me vas a obligar. Pero bienvenida sea, bienvenida sea. Algunos comentarios que creo que es bueno trasladar. Capaz que fue por la generosidad tuya, pero se puso en contacto conmigo hace unos 30 días atrás la asociación de los amigos o algo así era el término, sí, la Camino de Santiago de Orense. De los de Orense, sí. Y ellos me invitaron y me ofrecieron integrar la asociación, la que en nombre de Casa Galicia y en mi calidad de presidente de Casa Galicia acepté gustoso como para comprometer el relacionamiento también de tipo institucional, ¿vale? Es decir, cuando yo no esté, que no se pierda esa relación de esa asociación con la institución. Comento esto porque al ver que hay, vamos a decir, este interés por distintos amigos y integrantes de esta gran familia que es la Casa de Galicia, nosotros por la red, por la página de Casa Galicia, vamos a instalar la manera de comunicarse con esta organización, que su razón de ser es justamente eso, proteger, informar sobre el Camino de Santiago, y bueno, que cada uno pueda hacer las consultas, inquietudes que van a ir surgiendo seguramente en el correr del tiempo y después de esta reunión removedora.
O sea que eso va a ser algo que va a quedar seguramente como resultado positivo también, o una cosa más como resultado positivo de esta reunión que tú tan amablemente has protagonizado. Y ya adelantarte que el señor ministro de Educación Pública, el doctor Pablo da Silveira, con quien hablé de lo que vas a hacer para que el gobierno, el Estado uruguayo le dé y eventualmente si recibimos un crucifijo, si es un crucifijo de lo que hace al Camino de Santiago para instalar acá, bueno, eso se tiene que hacer oficialmente y se tiene que hacer a través de ese ministerio. Y él ha estado encantado en todo sentido. Pero ya me adelantó que está arreglando su agenda porque tiene un viaje que tiene que hacer, entiendo que a Francia, y va a ser ahora para septiembre. Me va a dar la fecha exacta para poder eventualmente coincidir, arreglar la agenda e ir a Santiago. Y su voluntad y su deseo, más allá de lo que está pendiente con el rector y otras cosas que están habladas con el presidente Núñez Feijóo, obviamente que quiere hacer con tiempo, hacerte conocer a ti, que tú sepas la fecha que va a estar, porque será un momento, una oportunidad muy buena ya de conversar con él, de conocerte ahí con él, que en definitiva va a ser el que después, de alguna manera, te garantice los tramos de la etapa final para poder completar la llegada a Lisboa o al punto de puerto que se pueda conseguir de la península ibérica, sea por Portugal o sea por España, que entiendo que el objetivo también se estaría cumpliendo. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Por eso, pero seguramente la próxima semana yo tengo la fecha. El señor ministro va a tener la intención de estar en Santiago de Compostela, a ver si puede coincidir también con tu estadía en Galicia y ahí poder participar mano a mano. Y si es del caso, trataré, por otros temas que también me obligan a estar en Santiago o en Galicia, trataré de estar en esa oportunidad. ¿Está bien? Bueno, a vuestra disposición, ya lo sabes. Bueno, un fuerte abrazo en nombre de toda la familia de Casa Galicia. Es la primera, no será la última, y te vamos a ir comprometiendo que a medida que vayas avanzando en este hermoso sueño, sí, este hermoso viaje, que te va a convertir en el peregrino del punto más austral de toda la historia de los caminos de Santiago, si yo no me equivoco. Eso espero. Bueno, pero por eso digo, si yo no me equivoco, eso va a suceder. Y bueno, de alguna manera participar todos acompañándote, bueno, estaremos llegando contigo todos a ese título nobiliario o algo así que seguramente te tendrán que dar. Y bueno, nos vamos a sentir parte de ese mérito y de ese resultado. Te mando un apretadísimo abrazo para vos y tu familia. Bueno, pues yo os mando un abrazo enorme a todos vosotros y muchas ganas de verte, Alberto, muchas ganas de verte. Ya sabes que te tengo mucho aprecio. Cariño, y yo a vos. Gracias, fuerte abrazo. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Adiós. Fuerte saludo. Gracias.